El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. En esta oportunidad en relación a la cristología, la vida de Jesús, del ungido, del teantropos, del Dios hombre, del Mesites, del mediador. Tema de suma importancia en nuestras congregaciones. Una de las cosas que tengo presente es que lo importante no es tener sino conocer, y lo importante no es conocer sino aplicar. ¿Cómo aplicamos en dichos y en hechos lo que no conocemos y cómo conocemos lo que no tenemos? En el texto sagrado nosotros tenemos plasmado, escrito, revelado, por inspiración del Espíritu, las verdades del reino eterno en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros ahora ser diligente, estudiar, buscar, escudriñar, para que esas verdades nos sean iluminadas, que la palabra iluminación es fotizo, que tiene que ver cuando comprendemos o cuando conocemos lo que está escrito en revelación por inspiración. ¿Cómo podemos ser testigos de Jesús si no conocemos a Jesús? Antes de irse, Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Pero ¿de quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Cómo puedes tú ser testigo de Jesús si no conoces a la persona de Jesucristo? Por eso este estudio, ya este es nuestro estudio número 19 en relación a la persona de Jesús. Pocos en nuestras congregaciones, vamos a hablar de nuestra institución cristiana evangélica, tienen conocimiento de lo que es Jesús, quién es Jesús, de ese tema tan importante a conocer, de la persona de Jesucristo. Muy pocos conocen. Yo podría decir que voy a abusar, creo que no sé si un 10% de los que tenemos en nuestras iglesias congregándose conocen en precisión y en forma precisa y concisa lo que el texto sagrado te habla acerca de la persona de Jesús. Y esto es grave, esto es gravísimo. Bueno, hemos hecho el estudio, estamos presentando esas verdades. En esta oportunidad me toca presentar el tema, después de haber hecho un estudio y un análisis del Salmo 22, que es la visión de Jesús en la cruz, porque el Isaías 53 es la visión del Padre de su Hijo en la cruz. O sea, Isaías 53 revela cómo el Padre vio a su Hijo en la cruz, pero Salmo 22 revela cómo Jesús se ve en la cruz. Eso ya lo estudiamos. Vamos ahora a entrar a dar inicio a las narraciones de los padecimientos de Jesús paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación. O sea, una persona que no tenga un conocimiento preciso, conciso, detallado de los sufrimientos de Jesús, comenzando desde Getsemaní, llevándolo a la cruz, el Vía Crucis, todo lo que él pasó, las flagelaciones, la corona, los clavos, las heridas, las burlas,
los escupitajos, las trompadas, los golpes que le dieron, la llevada al infierno, después de haber muerto en la cruz, ido a la parte más baja de la tierra. Hay quienes ya se levantaron diciendo que Jesús no fue al infierno, pero bueno, eso es lo que el diablo quiere que la iglesia crea. Ni él mismo se lo cree, el diablo ni el diablo mismo se lo cree. Él sabe que Jesús fue al infierno. Una persona que se levante hablando en el seno de nuestras congregaciones y negando que Jesús fue a la parte más baja de la tierra, al lugar de tormento, eso tiene que ser influenciado por el diablo para decir esas cosas. Es hijo de Dios, tiene la justicia, tiene vida, tiene el espíritu y es influenciado por el diablo para decir esas cosas. Pero solamente al diablo no le conviene entender que él sabe que es así, que Jesús fue a la parte más baja de la tierra y que de ahí resucitó y lo venció. Solamente al diablo le conviene entender que no sea así. Él quisiera que esto fuera un sueño, pero eso no fue un sueño, fue una realidad. Si es verdad, Jesús fue a la parte más baja de la tierra, lo vamos a demostrar en este estudio, y de ahí resucitó y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos. Tengo las llaves del Hades y de la muerte. Eso lo dijo Jesús en Apocalipsis, está escrito eso. Tengo las llaves del reino de David, dice el reino de David. Bueno, vamos a comenzar. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada por un huerto entre árboles frutales y de varios arbustos. Esta se encontraba al pie del Monte de los Olivos. En sí el término Getsemaní se adapta mucho a la condición de Jesús allí en ese huerto. Ese término Getsemaní, desde el punto de vista etimológico, significa prensa de olivo. Algunos lo llaman como prensa de aceite, pero sí propiamente es prensa de olivo, que es donde se prensa. El término Getsemaní significa prensar el olivo para que destile y sacar de él el aceite. Eso fue lo que pasó con Jesús en el Getsemaní. Fue prensado por la divinidad, por la voluntad, por el propósito de Dios allí en Getsemaní. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces oró, pero también expresó, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso vamos a hablar más adelante. Allí Jesús fue prensado, su alma fue tratada y entregó su voluntad. Hubo un quebrantamiento, segmentaron, trituraron, destruir, un acabar, un aniquilar, un morir para que Dios haga la vida, para que Dios termine de hacer su vida en él. Hizo toda su vida durante el ministerio de su nacimiento, en su ministerio, pero en Getsemaní terminó el proceso de la entrega total, completa, para ir a la cruz, ir a la muerte, ir al infierno. Fue por lo que Jesús pasó, fue prensado. Su alma fue totalmente procesada, desmenuzada, para que tuviera lugar la obediencia. En Getsemaní, Jesús no solo fue tentado por el diablo, no solo fue tentado por el diablo, porque la palabra enseña que las tinieblas vinieron al Getsemaní, estuvieron en el Getsemaní. Ha llegado la hora de las tinieblas, Jesús dice. El término hora es kairo, tiempo oportuno, preciso, específico de las tinieblas. Entonces en Getsemaní Jesús no solo fue tentado por el diablo, también fue probado y confrontado por Dios. En la carta a los Hebreos, el escritor, que para mí el apóstol Pablo, mi respeto para los que no piensan así, para mí el apóstol Pablo nos refleja este cuadro que fue tan difícil para Jesús, por donde él tuvo que pasar, porque mire, a mí el diablo me tienta, lo reprendo, lo resisto y se va. Cuando es probado, cuando soy probado por el diablo tentado, que la palabra prueba para referirse a las tinieblas o al Satanás o a los demonios es la palabra peirazo, que es una prueba que viene con la finalidad de destruirte, acabarte, devorarte, aniquilarte, sacarte del propósito de Dios.
Pero cuando la prueba viene de parte de Dios es doquimazo, que es la prueba que viene con la finalidad de hacernos ver la falta de madurez que tenemos en el área donde nos está probando. O es la prueba que viene con la finalidad de formar un carácter para que seamos ascendidos y promovidos. Bueno, Jesús fue probado por Dios con el doquimazo, una prueba que es para propósito eterno, que no tiene nada que ver con el mal, con el pecado, con la enfermedad, nada, no tiene nada que ver con eso, esa prueba. Entonces, en la carta a los Hebreos nos refleja este cuadro que fue muy difícil para Jesús, pero muy difícil. Voy a leer el pasaje. Cito, dice el texto, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, oiga, ruego y súplica, con gran clamor y lágrima. Esta palabra gran clamor, aquí estaba desgarrado totalmente, ¿no? Pero ese es el llorar del alma, el lloro que sale del espíritu, de lo más profundo del ser. Dice, con gran clamor y lágrima, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero fue oído, sí, porque la oración se compone en dos partes. Padre, pasa de mí esta copa, primera parte, y la segunda es, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La parte que Dios escuchó fue la segunda. Se hizo la voluntad del Padre. Dice el texto, y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso está escrito en Hebreos, el capítulo 5, versos 7 al 8. En el caso de la tentación, ya lo dije, repito, en el caso de la tentación, o sea, cuando es satánica, yo resisto al diablo en fe, confiando en la palabra de Dios y en la intervención del Espíritu, Él huirá de mí. Pero ¿cómo resisto a Dios? ¿Cómo resisto a Dios? ¿Cómo huir de los desiertos de Dios? De los hexemanices que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo huir? ¿Cómo? ¿Cómo confrontar y vencer al que todo lo puede? ¿Cómo? Por eso la mejor opción que nosotros tenemos ante Dios es obedecer. Es ser sumiso, sujeto y obediente. No obedecer por resignación, sino obedecer por contentamiento. Porque ¿cómo confrontamos a Dios? ¿Cómo resistimos a Dios? ¿Cómo podemos con el que todo lo puede? Jamás. Repito, la mejor opción es obedecer. Ser sumiso, sujeto y obediente. Es la mejor parte que hay. Luchar contra Dios no vas a poder nunca. Nunca vas a poder con Él. Nunca. La oración de Jesús en el Getsemaní consistía en dos partes. Esto nunca a usted se le puede olvidar, en dos partes. Oiga, que estas son verdades de reino, verdad absoluta. Yo no estoy ofertando el evangelio, ni estoy entrando en amarillismo, ni en sensacionalismo. Son verdades que como maestro las estoy presentando. Preste muchísima atención, tome un cuadernito, vaya anotando. Esa oración se compuso en dos partes, la que está escrita en Hebreos 5, 7, 8. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es la primera parte. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La segunda parte. El pasa de mí esta copa. Óigase bien, presta atención. El pasa de mí esta copa registra el deseo de Jesús, el cual no fue escuchado por el Padre. Ese fue el deseo de Jesús. Pero acuérdense que la voluntad de Jesús no es la voluntad del Padre. Jesús tenía una voluntad muy propia y el Padre tenía otra. Que Jesús se dio su voluntad al Padre es otra cosa. Hubo un quebrantamiento, pero Jesús pudo desobedecer. Entonces, el pasa de mí esta copa registra el deseo
de Jesús, el cual no fue escuchado por el Padre. Pero la segunda parte de la oración, que es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, registra el total quebrantamiento, el estado de sumisión, de sujeción y de obediencia en el acceso de la voluntad de Jesús. Ya lo dije, en obediencia, en sumisión, en sujeción y obediencia al Padre. Entonces, esta segunda etapa es la que registra el escritor de los Hebreos cuando escribe, cito, y fue oído a causa de su temor reverente. Esto fue lo que Dios escuchó de Jesús. Esto fue lo que Dios tomó en cuenta en la oración. Porque eso estaba en sus designios, en el designio de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Si usted se lee Lucas 22:42 y Hebreos 5:7-8, usted va a conseguir un denominador común allí. Ahora, oiga esto, que nosotros leemos a Jesús en Getsemaní y lo leemos así como, a veces en una forma tan vulgar y tan descarada como para leer una lectura en un servicio, para cubrir espacio en un servicio para decir que le hicimos culto a Dios. Y resulta que eso no debe ser, porque las escrituras cuando se leían en la sinagoga se disertaba, se escudriñaba, se indagaba, se buscaba el objetivo, el pensamiento de Dios en lo que se escribía, en lo que se leía. Igual debemos ser nosotros. Analizar Getsemaní desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista histórico, eso es importantísimo. Fíjese, ser confrontado por Dios no es cosa fácil. El Creador, el Eterno, el Gran Yo Soy, el Elohim, el Elión, el Adón, el Adonai, el Shakenum, el Rafa, el Ayab, el Shaddai, el Shireb, el sin nombre lo llamaban, el Eterno, el que es antes del principio y después del fin, el Gran Yo Soy, en su mayoría, te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer. Por eso es que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios confronta. Por eso es que hay muchos que no les conviene escuchar estas verdades porque son inconvenientes. A ellos no les conviene. Ellos prefieren estar en su guachafita, en sus cultos, en sus teatros, en sus shows, en su amarillismo, en el sensacionalismo, en el mensaje de oferta. Dígale que está a su lado, repita conmigo, profetizo, decreto, y para usted de contar tanta basura que hay en nuestras congregaciones, que eso da lástima, da dolor ver cómo se toma ese lugar que Dios nos dio para presentar la liturgia en relación a sus verdades. No se está haciendo el trabajo completo. El Gran Yo Soy, en su mayoría, te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer. Y en su mayoría, te va a pedir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. Así de sencillo. Yo sé que alguien se está identificando con esta verdad. No es fácil. No me hables en este tiempo de esta verdad, porque cuando el Padre me pidió que me quedara aquí en el norte de los Estados Unidos, que no venía a quedarme, yo no estoy aquí en los Estados Unidos huyendo de la condición de Venezuela. No. Estoy aquí por propósito eterno. Porque cuando estoy acá, Dios usó un hombre para decirme: es tiempo que te quedes, que no te regreses. Dejar familia,
dejar casa, dejar comodidad, dejar todo en Venezuela. Que independientemente de la condición que tenía en Venezuela, yo estaba bien. No me faltaba nada y sé que no me iba a faltar nada ni me faltará nada. Algo así como cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Eso no es cosa fácil. No es cosa fácil. El que Dios me pida que haga lo que no quiero hacer y que Dios me pida que deje de hacer lo que más me gusta hacer, no es cosa fácil. Mire, el encuentro con Dios, y te estoy plasmando esto así, te lo estoy presentando para que tú te identifiques con Jesús en el Getsemaní. Para que tú veas que no fue fácil para él. Para que dejes de leerlo, que dejes de leer ese párrafo bíblico cuando te habla de Getsemaní, lo dejes de leer como un cuento bien contado, como una historieta de Walt Disney Production, como una novela. No, que ahí está implícito la entrega de un hombre, el dolor de un hombre, el padecimiento de un hombre, la confrontación de un hombre para con Dios y el quebrantar el alma. Está implícito allí en Getsemaní. El encuentro con Dios y su voluntad produce grandes conflictos en el alma que nos llevan a intensas agonías, teniendo luchas internas que solo nosotros podremos librar. Es una lucha que yo libro en el sentido de que soy yo el que tengo que confrontar todo esto. Soy yo el que estoy pasando, soy yo el que tengo que tomar decisión. En lo personal te habla José Briceño, el maestro, el humano, el padre, el esposo. He aprendido que cuando soy confrontado por Dios, siempre tomo la mejor decisión. Aunque me duelan, que me arrastren, que lloren, que gime, aunque me dé contra las paredes, porque a veces me da como una impotencia, porque mi contrincante, si puedo decirlo así, desde el punto de vista positivo, mi opositor, voy a decir en el aspecto positivo, mi más grande enemigo, positivamente hablando, de mi voluntad, es Dios, el que todo lo puede y que no puedo con él. No puedo, jamás puedo. Entonces, he aprendido que cuando soy confrontado por Dios siempre tomo la mejor decisión, ceder mi voluntad a la suya. Por mucho que me duela, por mucho que me hiera, me duela, me desgarre el alma desprenderme de las cosas que más me gustan, las que más me atraen, las que más me satisfacen. Sopeso, pongo de un lado de la balanza todas esas cosas y del otro lado de la balanza pongo sumisión, sujeción, obediencia, entrega de la voluntad, quebrantamiento, y la balanza se va para este lado, para el lado de Dios. Cedo mi voluntad a Dios, me entrego, sumisión, sujeción, obediencia, quebrantamiento. Hay un quebrantamiento produce la sumisión, la sujeción, la obediencia, la obediencia es la entrega de la voluntad. Porque entiendo, hermano, usted tiene que entender esta verdad. Yo te estoy presentando este mensaje para que tú te reflejes en Jesús y hagas lo que Jesús hizo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el texto. Entiendo que nada en este mundo, nada, mire, cuando digo nada es nada, en este mundo tiene tanto valor como al hacer la voluntad de Dios. No hay mayor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios le llamó a hacer, porque para efecto de Dios para otra cosa no sirve. Triste, mire, esto es algo esta verdad que te voy a decir ahora,
Si en el momento un anciano, te voy a dar el ejemplo, un anciano, y preste mucha atención, deje de hacer lo que está haciendo, présteme atención, un anciano, por ende, a la edad de 90 años, está muriendo, y yo me acerco, le presento el plan de salvación, acepta el plan de salvación, pasa a ser hijo de Dios, le imparte el espíritu de la justicia, le imparte la vida, se hacen en él una verdad los incidentes en la cruz, pasa al estado de regeneración, pasa a ser hijo de Dios, se salva, muere y se salva. Eso es una verdad, eso está allí. Pero cuando llega a la presencia de Jesús, él no tiene galardones, porque él no hizo nada por Dios. No le dio tiempo, entregó su vida muy tarde. Aunque le entregó, Dios le recibe, pero no tiene galardones. Pero lo duro del caso en estoy presentando esta verdad para ponerte otra verdad a su lado, es que conozco de gente que estuvieron en la iglesia 40, 60 años y cuando se mueran tampoco tienen galardones porque no hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Este anciano no tiene galardones porque no hizo nada para Dios, porque no le dio tiempo. Eso es aceptable, eso es razonable. Pero lo que no acepto y no es razonable y es contraproducente y doloroso es que el tipo de personas que pasaron 60 años, 70 años dentro de la congregación, dentro de la iglesia, moviéndose en la obra de Dios y nunca hicieron la voluntad de Dios, nunca. Y cuando llegan a la presencia de Dios van a ser semejantes a este anciano, que no tendrán galardones. Estuvieron como una silla, como una mecedora, moviéndose pero no avanzaron. Estuvieron como una hamaca, en un chinchorro, moviéndose pero no avanzaron. Y eso es fuerte, eso es doloroso. Por eso es que lo mejor que podamos hacer es ceder nuestra voluntad a Dios. Porque cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios, somos dirigidos por el Espíritu. Recibimos una misión con M de mamá, que vienen siendo las directrices en las que el Espíritu Santo nos da, en la cual nos vamos a desenvolver para alcanzar una visión. Y esa es la misión que el Espíritu Santo nos da. Caminamos en esa misión, que es donde va a haber presencia, manifestación del Espíritu, porque Él mismo nos las entregó y Él va a desatar su poder a través de nosotros para respaldar lo que Él nos mandó a hacer, para alcanzar el objetivo de Dios, que es la implantación de su reino en la vida de los hombres. Entonces, nada en este mundo tiene tanto valor como el hacer la voluntad de Dios. Nada. Por eso Jesús, en una ocasión sus discípulos se acercaron a él para darle de comer y él dijo: una comida tengo que comer y una bebida tengo que beber, que es hacer la obra de Dios, llevar a cabo la obra de Dios haciendo su voluntad. Llevar a cabo la obra de Dios haciendo su voluntad. Aquí no importa tanto la obra, sino la voluntad. Porque puedes desenvolverte dentro de la obra y nunca hiciste lo que Dios te mandó a hacer y vas a tener problemas. Entonces, en Getsemaní, el Getsemaní era un lugar donde Jesús frecuentaba para orar, según Lucas 21:37, Juan 18:2. En la mayoría de los casos él lo hacía allí, en el Getsemaní, Monte de los Olivos, al pie del monte estaba el huerto. Él lo hacía solo. Dejaba a sus discípulos al pie del Monte de los Olivos y entraba en el huerto de Getsemaní a orar. Ese día que Jesús fue entregado y tomado en manos del Sanedrín por una comisión de unos soldados romanos, fue tan definitivo que él no subió solo al huerto, sino que tomó 3 de sus discípulos para que estuviesen cerca de él e intercedieran por él. Primera vez que Jesús pide que intercedan por él. Dice el texto que cuando Jesús fue allá a distancia de un tiro de piedra en el Getsemaní, que se aparta de ellos, en Mateo 26:40 registra estas expresiones que salieron de los labios de Jesús. Él dijo, cuando los consiguió durmiendo, dijo, cito: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esa expresión que sale de los labios de Jesús señala la necesidad
que tenía de una intersección a causa de su agonía, que intercedieran por él. Por primera vez se plasman las escrituras donde Jesús pide oración. Jesús se sentía solo, quizás un poco confundido, totalmente turbado y angustiado por todo lo que le sobrevenía. Comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó: tengo una tristeza que me está causando la muerte. Así está escrito en el griego koiné. No dice mi alma está triste hasta la muerte. El texto en el griego koiné dice: tengo una tristeza que me está causando la muerte. El término agonía del griego que aparece en el pasaje es agonía. Se pronuncia igual, que indica una extrema tensión emocional, una extrema angustia. En Lucas 22:44 registra parte de esto. Según algunos historiadores, corre la posibilidad de que Cristo oró en la forma más humillante, como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales y su rostro en tierra. Y tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre, ya entramos en el punto etimológico, ese término es tromboi aiomatos, que se escribe THROMB latina. Aiomatos, que se escribe HAI latina MATOS. Trombois aiomato. Que ese es el término que se utilizó en el griego para hablar de gotas de sangre. Que indica una sangre espesa, una sangre coagulada. Ahora, si vamos a la ciencia, la historia médica registra algunos casos en los que la intensa agonía mental se ha visto acompañada de gente que entraron en un estado de depresión, se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producido por la ruptura de vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una subida de tensión. Ahora, esta sudoración de sangre es efecto de una reacción por la sangre que se retira del corazón en caso de extremo pavor. Al agudizarse el clímax de la agonía por el conflicto mental, la sangre se viene en tremendo rebote hacia la periferia, haciendo saltar las plaquetas y colocándose finalmente a través de la epidermis, colándose finalmente a través de la epidermis, para producir así la sudoración de sangre conocida en términos médicos como hemorroidosis o hematritosis. Sin lugar a duda, esto clínicamente pasó en la vida de Jesús, hasta el punto que solo Lucas, que es un médico en esos tiempos, registra tal acontecimiento. Lucas como médico. ¿Por qué no lo registró Mateo?
¿Por qué no lo registró Marcos? ¿Por qué no lo registró Juan? Porque tiene que ser Lucas. Porque esto como médico le llamó la atención este fenómeno patológico. Eso está escrito en Lucas 22:44. Era tanta la agonía por la que Jesús pasó, que en medio de ella Dios tuvo que enviar a un ángel para confortarle. Oído, envió un ángel para confortarle. Que el término confortar indica, del griego, darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión que se le ha encomendado, se le ha entregado. Confortar indica dar asistencia para recobrar fuerzas. Mire, podemos deducir que la aflicción y la agonía por la cual Jesús estaba pasando era tan intensa. Esto es difícil decirlo, pero es verdad. Lo digo con mucha prudencia, que vayan quien escuchen y no entiendan esto. Mire, podemos deducir que la aflicción y la agonía de Jesús era tan intensa que si Dios no envía al ángel para confrontarle, es posible que Jesús no hubiese podido superar la prueba. Es posible. Mire, la soledad es uno de los más grandes enemigos para alcanzar el éxito. El desierto. Jesús en el Getsemaní no pudo ser asistido por el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu, pero no pudo ser asistido por el Espíritu Santo. No tuvo apoyo de la deidad, ni siquiera sus discípulos intercedieron por él. No tuvo apoyo de la deidad, ni siquiera sus discípulos intercedieron por él. Estaba solo en total abandono. Dios en ese momento fue el enemigo desde el punto de vista positivo de su voluntad. Al ser confrontado por él, Jesús sabía que la mejor opción era ceder su voluntad a la del Padre. Solo así fue librada su alma. Esto es Getsemaní. Pero aunado a esto, al Getsemaní, porque ya hablamos del Getsemaní, mira la traición. La traición. Judas fue uno de los discípulos que estuvieron con Jesús a su lado, codo a codo, tolete a tolete. Fue en quien más confiaba, hasta el punto que se le entregó la responsabilidad del tesoro, según Juan 12:4-6. Lo llamó amigo, término que en griego indica camarada, que tiene que ver con sociedad, con intimidad, entrega, confianza, bondad. Uno que comparte tus cosas, incluyendo tu recámara, según Mateo 26:50. El salmista dice bien claro, Salmo 41:9, quien comía conmigo y que metió su mano en mi plato, levantó contra mí su calcañar. La traición, cuando viene de un ser querido, duele mucho. Duele mucho. Y el caso es porque es un acto inesperado. Solo los que han pasado por la traición pueden entender lo duro que fue esto para Jesús. Y cómo esto se unió a la aflicción del Getsemaní. Porque Jesús, después que sale de Getsemaní, es que se consigue con Judas. Y aquella comitiva del Sanedrín con los soldados romanos, y lo entrega. Esto es parte. Vamos a seguir narrando, pero en nuestro próximo estudio vamos a entrar en el juicio de los hombres.
Vamos a hablar del juicio de los hombres. Después trataremos la práctica de las flagelaciones. Después hablaremos del camino del Gólgota. Hablaremos de la crucifixión. Vamos a hablar de su estado patológico en la cruz, su respiración, causa de su muerte. Vamos a hablar del juicio de Dios sobre Jesús, la ascensión al infierno. Vamos a hablar de todas esas verdades, que es necesario que usted las entienda, que usted las conozca, para que usted se dé cuenta que esa justicia que impartió la vida, que nos regeneró, que siendo regenerado pasar a ser hijo de Dios, esa posición que tú tienes como hijo, no, eso no fue fácil. Eso tuvo un costo y un precio, dolor, clavos, heridas, tortura, como para que estemos jugando con eso. Eso no es fácil. ¿Okay? En nuestra próxima clase vamos a hablar de este asunto. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirte, por favor, oren mucho por mí. Creo mucho en la oración del justo. Esa es la mejor ofrenda que me puedes dar. Cúbreme en oración. Cúbreme. La oración del justo puede mucho. Desata el poder de Dios. Da intervención al poder divino, a la providencia divina, a la soberanía de Dios. Permite que Dios interceda o intervenga a favor de quienes tú intercedas. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje. No se queden con él, compártanlo. Vamos a compartirlo en grupos. Vamos a que todo esto llegue lejos. Si tienes tu canal en YouTube, pues súbelo también a tu canal, vamos. Y lo otro es que puedes enviar una ofrenda a este ministerio, te lo agradeceríamos. Te lo agradecemos. No entro en el terreno de la manipulación, la intimidación y el control, ni entro en el terreno de la conmiseración, como dar lástima, para que me des una ofrenda. No, porque el que da no debe dar por necesidad. Debes entrar en el terreno de ser un copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra, y convertirte en un agente generador de los bienes del reino eterno, para que seas bendecido por Dios grandemente, para que sigas dando. Yo tengo un don ministerial para enseñarte. Dios te dio a ti dinero y te dio un don para producir dinero para sostener a los que te enseñan. Ese es el ciclo que no se debe detener. ¿Ok? Maestro Briceño se despide de nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.